Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje transformador. Hoy no vamos a hablar simplemente de gestión empresarial, ni vamos a recitar frías teorías de management. Hoy vamos a contar una historia. Una historia sobre la esperanza, sobre la conexión humana y sobre todo, sobre cómo encender ese fuego interior que todos llevamos dentro pero que, a menudo, el mundo corporativo y la rutina se encargan de apagar. Vamos a adentrarnos en las páginas de Gung Ho, una obra maestra de Ken Blanchard y Sheldon Bowles, pero lo haremos viviendo la experiencia a través de los ojos de sus protagonistas. Así que, prepárate tu café, acomódate en tu sillón favorito o disfruta de este paseo mientras escuchas, porque vamos a viajar al pueblo de Walton. Imaginen la escena. Es un día gris, no solo por el clima, sino por el ambiente emocional. Conocemos a Peggy Sinclair. Peggy acaba de ser nombrada gerente general de la planta Walton Works número 2. Suena impresionante, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más cruda. Esta planta es el patito feo de la corporación. Es la peor fábrica de toda la lista, un lugar donde la moral está por los suelos. Las pérdidas son astronómicas y el cierre parece inminente. Peggy no llega como una heroína conquistadora. Llega como alguien que siente que le han entregado una sentencia de muerte profesional. Tiene 6 meses, tal vez un año si tiene suerte, para dar la vuelta a una situación que parece imposible. Ella misma describe el lugar como una entidad moribunda, donde los empleados arrastran los pies y la gerencia trata a las personas como si fueran menos valiosas que la maquinaria. Es el escenario clásico de una empresa enferma, desconfianza, cinismo y una desconexión total entre lo que se hace y por qué se hace. Pero, como en toda buena historia, hay un rayo de luz en la oscuridad. Mientras Peggy revisa los deprimentes números de la fábrica, descubre una anomalía estadística. En medio del desastre general, hay un departamento, solo uno, que brilla con luz propia, el departamento de acabado. Es el mejor departamento, no solo de esa planta, sino de toda la corporación. Tienen una productividad altísima, ausentismo casi nulo, lo más extraño de todo, la gente allí parece feliz. Intrigada y desesperada por una respuesta, Peggy decide investigar. Y aquí es donde entra nuestro segundo protagonista, un hombre que cambiará la vida de Peggy, y con suerte, la nuestra, Andy Loncla. Andy es el gerente de ese departamento milagroso. Es un nativo americano, un hombre sabio, tranquilo, que ha sido marginado por la gerencia tradicional de la fábrica. Le advierten a Peggy que se aleje de él, lo pintan como un alborotador, un tipo difícil. Pero Peggy, guiada por su intuición y su necesidad de respuestas, lo busca. Su primer encuentro es cinematográfico, casi poético. Se encuentran en un banco del parque, mirando hacia la fábrica al otro lado del río. Andy es un hombre de pocas palabras al principio, pero con una presencia magnética. Cuando Peggy le confiesa que la fábrica está a punto de cerrar y que ella probablemente será despedida, espera cinismo. En cambio, encuentra a alguien que le habla de trabajar con la cabeza alta hasta el último día. Andy le revela el secreto de su departamento. No es una nueva tecnología, no es un sistema de incentivos financieros complejo. Es algo que él llama Gung Ho. La frase Gung Ho proviene del chino y significa trabajar juntos, pero para Andy, es una filosofía de vida transmitida por su abuelo. Andy accede a enseñar a Peggy estos secretos, pero le advierte, no es algo que se aprenda en una sala de conferencias con diapositivas. Es algo que se aprende observando la naturaleza. Para salvar la fábrica, Peggy debe entender 3 lecciones fundamentales: el espíritu de la ardilla, el estilo del castor y el don del ganso. Y así comienza el aprendizaje. La primera lección nos lleva al bosque. Andy lleva a Peggy a observar ardillas. Sí, ardillas. Esas pequeñas criaturas nerviosas que vemos en los parques. Andy le hace una pregunta simple a Peggy: ¿por qué trabajan tan duro las ardillas? Piénsenlo un momento. Las ardillas corren, recolectan, cavan, esconden. No paran. ¿Por qué? La respuesta de Peggy es lógica: para recolectar comida. Pero Andy la empuja a ir más profundo. No es solo comida. Es supervivencia. Las ardillas trabajan con esa intensidad porque su trabajo vale la pena. Saben que si no recolectan esa comida,
no sobrevivirán al invierno. Y aquí yace el primer pilar de Gung Ho, el espíritu de la ardilla, que se resume en trabajo que vale la pena. Andy le explica a Peggy que en la mayoría de las organizaciones, la gente no tiene ni idea de por qué su trabajo importa. Fichan, hacen sus tareas, y se van. Pero para tener la energía de la ardilla, el ser humano necesita 3 cosas. Primero, entender que su trabajo hace del mundo un lugar mejor. Esto es crucial. Andy pone un ejemplo brillante sobre lavar platos en una cafetería universitaria. Uno podría pensar que es un trabajo insignificante, aburrido. Pero si cambias la perspectiva y te das cuenta de que al lavar esos platos garantizas la salud de los estudiantes. Estudiantes que podrían ser los futuros médicos, científicos o líderes que cambien el mundo, de repente. Lavar platos se convierte en una misión sagrada. Todo trabajo tiene una dignidad y un impacto, y el líder debe ayudar a su gente a ver ese impacto. La segunda parte del espíritu de la ardilla es que todos deben trabajar hacia una meta compartida. No la meta del gerente, no la meta de los accionistas, sino una meta que todos entiendan y acepten. Y la tercera, y quizás la más profunda, es que los valores deben guiar todos los planes, decisiones y acciones. Andy es firme en esto, las metas son para el futuro, pero los valores son para el ahora. Las metas pueden cambiar, pero los valores son rocas inamovibles. Si una empresa dice valorar a las personas pero las despide a la primera señal de problemas económicos para cuadrar un balance, entonces no tiene valores, tiene eslóganes vacíos. El espíritu de la ardilla trata sobre la autoestima. Se trata de sentir que lo que haces importa. Peggy empieza a entender que el problema en Walton Works número 2 no es que la gente sea perezosa, es que no ven ningún sentido en su esfuerzo. Se sienten piezas de un engranaje oxidado. Para inyectar vida, ella debe ayudarles a redescubrir el porqué de su labor. Imaginemos el impacto de esto en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados no por la cantidad de trabajo, sino por la falta de significado? Cuando encontramos ese propósito, la energía fluye de manera natural, tal como lo hace en la ardilla que se prepara para el invierno. Pero el propósito por sí solo no es suficiente. Necesitamos saber cómo ejecutar ese trabajo. Y para eso, Andy lleva a Peggy a observar a otro animal, el castor. Un día lluvioso, observan cómo los castores reparan una presa dañada. Lo fascinante de los castores es que no hay un castor jefe gritando órdenes con un megáfono. No hay un supervisor castor con una tabla de sujetapapeles verificando si el castor obrero puso la rama en el ángulo correcto de 45 grados. No. Cada castor ve lo que hay que hacer y lo hace. Si un castor ve una fuga, la tapa. Si otro ve que falta una rama, la trae. Esto nos lleva al segundo gran secreto, el estilo del castor, que significa mantener el control sobre el cumplimiento de la meta. En el mundo corporativo tradicional, el control está en manos de la gerencia. Los gerentes piensan, los empleados actúan. El estilo del castor destroza este paradigma. Andy le enseña a Peggy que los trabajadores deben tener el control sobre cómo hacen su trabajo. Si ya hemos establecido el por qué, con la ardilla, el trabajo vale la pena, y tenemos las metas claras y los valores definidos, los límites del terreno de juego, entonces debemos dejar que los jugadores jueguen. El estilo del castor se basa en el respeto. Asume que la persona que hace el trabajo es el experto en ese trabajo. ¿Quién sabe mejor cómo operar una máquina? El ingeniero que la diseñó en una oficina lejana o el operario que ha estado escuchando su zumbido durante 10 años. Andy subraya que no se puede ser un castor si te están diciendo constantemente qué hacer y cómo hacerlo. La micromanagement es la muerte del estilo del castor. Para que esto funcione, la información debe ser transparente y accesible para todos. En la presa de los castores, no hay secretos sobre el nivel del agua, todos lo saben. En una empresa Gung Ho, los libros están abiertos. Los empleados saben si están ganando o perdiendo, conocen los costos, las ventas, los desafíos. ¿Cómo pueden tomar decisiones inteligentes si se les oculta la información? Además, el trabajo debe ser realizable. Andy critica la costumbre de esperar de los empleados más de lo que es humanamente posible o de lo que están capacitados para hacer. Eso solo genera frustración.
El estilo del castor requiere un territorio claramente marcado, sabemos cuáles son las reglas y los límites, pero dentro de ese territorio. Libertad total. Es la autonomía con propósito. Imaginen la liberación que siente un empleado cuando su jefe le dice, aquí está la meta. Estos son nuestros valores. Confío en ti para que encuentres la mejor manera de llegar allí. Esa confianza genera responsabilidad. Cuando uno es dueño del proceso, también se hace dueño del resultado. Peggy comienza a aplicar esto. Empieza a preguntar a sus gerentes y empleados, en lugar de ordenar. Empieza a compartir la información financiera, las buenas y las malas noticias. Y algo mágico empieza a suceder. La gente empieza a despertar. Dejan de ser autómatas y empiezan a ser solucionadores de problemas. Pero falta una pieza. Tenemos el propósito, ardilla, y la autonomía, castor. Sin embargo, el camino es duro. La fábrica está en peligro, la presión es inmensa. ¿Qué evita que la gente se rinda cuando las cosas se ponen difíciles? Aquí entra la tercera y última lección, y para muchos, la más emotiva, el don del ganso. Andy lleva a Peggy en una canoa a un pantano lleno de gansos. El ruido es ensordecedor. Los gansos graznan constantemente. Andy le pregunta a Peggy, ¿qué crees que se están diciendo? ¿Se están gritando advertencias? ¿Se están quejando? La respuesta es sorprendente. Los gansos graznan para animarse unos a otros. Cuando vuelan en esa formación en V, los que van detrás graznan para dar aliento a los que van en la punta rompiendo el viento. Es un mensaje de apoyo, vamos, tú puedes, sigue así. El don del ganso es alentarse unos a otros. Y aquí Andy hace una distinción vital. No se trata solo de felicitar el resultado final. Si esperas a que termine el partido para animar, ya es tarde. Hay que animar el progreso. Hay que celebrar cada paso en la dirección correcta. En el mundo empresarial, a menudo reina el silencio o la crítica. Si no escuchas noticias mías, es que lo estás haciendo bien, dicen muchos jefes. Eso es terrible. El silencio se interpreta como indiferencia. El don del ganso nos enseña que las felicitaciones deben ser activas o pasivas, pero deben estar ahí. Una felicitación activa es un premio, un bono, una palabra de elogio pública. Una felicitación pasiva es hacerse a un lado y no interferir, permitiendo que la persona disfrute de su autonomía, que se vincula con el castor. Andy le da a Peggy una fórmula casi matemática, E igual a mc superíndice 2. En este caso, el entusiasmo es igual a la misión multiplicada por el dinero, cash, y las congratulaciones. El dinero es importante, sí. Hay que cubrir las necesidades básicas. Pero el dinero por sí solo no compra la pasión. Las congratulaciones, el reconocimiento genuino, son la gasolina del espíritu humano. Y cuidado, no hablamos de halagos falsos. Andy advierte que los gansos saben cuando un graznido es falso. El reconocimiento debe ser auténtico, oportuno e incondicional. Peggy se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo buscando errores para corregirlos, en lugar de buscar aciertos para celebrarlos. Comienza a cambiar la cultura de la fábrica. Instalan una cámara instantánea y empiezan a tomar fotos de los empleados haciendo cosas bien, publicándolas en los tablones. Celebran los cumpleaños, celebran los hitos de producción, celebran el simple hecho de estar luchando juntos. La atmósfera cambia. De un silencio sepulcral y hostil, la fábrica pasa a ser un lugar ruidoso, lleno de vida, como el pantano de los gansos. La historia avanza y vemos cómo estos tres principios se entrelazan. No son pasos aislados, son un ecosistema. Sin un trabajo que valga la pena, ardilla, la autonomía, castor, carece de dirección. Sin autonomía, el aliento, ganso, suena hueco porque la gente no siente que el logro sea suyo. Y sin aliento, el trabajo duro, ardilla, se vuelve agotador y la autonomía solitaria. Juntos, forman Gung Ho. La transformación de Walton Works número 2 es asombrosa. Pasan de ser el hazmerreír de la compañía a ser la joya de la corona. Los empleados, que antes odiaban su trabajo, ahora caminan con la cabeza alta. Han encontrado dignidad, libertad y comunidad. Han salvado la fábrica, pero más importante aún,
Se han salvado a sí mismos de una vida de mediocridad y resentimiento. Pero la historia tiene un final agridulce. Un recordatorio de la fragilidad de la vida que hace que el mensaje sea aún más urgente. Andy Lonclaw, el mentor, el amigo, el hombre que trajo la sabiduría de sus ancestros al mundo moderno, enferma gravemente. Su muerte es un golpe devastador para Peggy y para toda la planta. Pero en su funeral, y en los días posteriores, Peggy se da cuenta de que Andy no se ha ido del todo. Su legado vive en cada empleado que ahora entiende por qué su trabajo importa. Vive en cada operario que toma decisiones inteligentes sin esperar permiso. Vive en cada palabra de aliento que se intercambia en los pasillos. Andy le hizo prometer a Peggy que difundiría el mensaje de Gung Ho, y eso es lo que ella hace. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora al compartir esta historia. La belleza de Gung Ho no reside en su complejidad, sino en su simplicidad y su humanidad. No requiere software costoso ni consultores de $1000 la hora. Requiere mirar a la naturaleza y recordar lo que nos hace humanos. Todos queremos ser necesarios, ardilla. Todos queremos ser libres para dar lo mejor de nosotros, castor. Y todos necesitamos saber que nos aprecian, ganso. Así que, querido oyente, te invito a mirar tu propia vida, tu propio equipo, tu propia familia bajo esta lente. ¿Tienes el espíritu de la ardilla? ¿Sabes por qué haces lo que haces? ¿Entiende tu equipo cómo su labor mejora el mundo? Si no es así, empieza por ahí. Define el propósito, hazlo trascendente. Luego, pregúntate si estás aplicando el estilo del castor. ¿Estás microgestionando? ¿Estás poniendo vallas donde debería haber puentes? ¿Confías en la gente que te rodea? Intenta soltar las riendas. Marca el campo de juego, define los valores, y luego apártate y deja que la gente te sorprenda. Y finalmente, no olvides el don del ganso. El mundo ya es lo suficientemente duro y crítico. Sé tú la fuente de aliento. Busca a alguien que esté haciendo algo bien hoy, por pequeño que sea, y díselo. No esperes al gran proyecto final. Celebra el progreso. Grazna fuerte. La historia de Peggy y Andy nos enseña que no importa cuán desesperada parezca una situación, el espíritu humano, cuando se enciende con la mezcla correcta de propósito, libertad y amor, es imparable. Walton Works número 2 se salvó no por una inyección de capital, sino por una inyección de humanidad. Como dijo Andy, si trabajas por una meta, te esfuerzas. Si trabajas por una visión y con valores, te apasionas. Gung Ho, amigos míos. ¿Qué significa trabajar juntos? Y esa es la invitación final de este relato. No estamos solos en esto. Ya sea en una fábrica, en una oficina remota, en un hospital o en nuestro hogar, el éxito real, el que llena el alma, siempre es compartido. Así que salgan ahí fuera, encuentren su nuez para el invierno, construyan su presa a su manera y, por favor, nunca dejen de graznar para animar a los demás. Porque al final del día, todos estamos volando en la misma formación, tratando de sortear el viento y llegar a nuestro destino. Gracias por escuchar esta historia, por permitir que el legado de Andy Lonclaw toque también sus vidas. Ahora, es su turno de llevar el espíritu de Gung Ho al mundo.